¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Qué bueno estar de nuevo contigo en este nuestro programa Para Ti Mujer. Es nuestro programa porque está pensado para nosotras, para la familia, para la mujer de hoy y por esa razón cada día, por esta misma hora, en este mismo canal, quiero que recuerdes que te estoy esperando y que preparo temas para que juntas podamos compartir y hablar y compartir temas que no solamente tienen que ver con las cosas que vivimos y experimentamos, sino que también nos interesan. Pero a mí me interesa, por sobre todas las cosas también, saber qué es lo que tú piensas de cada tema que estamos aquí compartiendo juntas, si hay algún tema en especial que tú quisieras que pudiera hablar, charlar juntas, o tú tienes curiosidad o necesidad de que hablemos. Aquí al pie de la pantalla están los medios por los cuales tú me puedes llamar, me puedes escribir, haceme saber cuál es tu sentir. Hazme saber cuál es tu pensar. Si tienes alguna necesidad, poder también orar por esa necesidad. Para ti, mujer, es un tiempo preparado para nosotras en esta hora del día, donde seguramente, bueno, quizás todavía estás comiendo, almorzando, desayunando, no sé a qué hora te toca este programa llegar a tu casa, a tu vida, a tu hogar, pero quiero que sepas que es un tiempo pensado para nosotras, para la mujer. Y sin más, quiero compartir contigo un tema que hoy he preparado para que podamos hablar, que podamos charlar de corazón a corazón. La falta de espíritu de reconciliación. ¿Qué es eso? Es la falta de perdón, la falta de disposición a perdonar que a veces nosotras tenemos, hablando de la mujer, por supuesto. Hablaba en programas anteriores sobre la amargura y sabemos que obviamente cuando uno tiene que perdonar es justamente porque nos han causado alguna circunstancia difícil en la vida que nos ha dolido, nos duele, ¿verdad? Y a veces el dolor puede estar dentro de ti y de mí hace años. Y aunque está hace años y vive dentro de nosotras, ¿sabes qué? Aún tú y yo quizás nos estamos negando a perdonar y a olvidar esa circunstancia quizás horrible, porque la verdad es que nos tocan vivir momentos a veces muy difíciles. Y tú y yo nos habremos preguntado seguramente, ¿y por qué a mí? ¿No? Y bueno, quizás a nosotras no nos tocan las circunstancias que le tocan, ¿verdad?, al vecino o a otra persona, pero sí nos tocan vivir circunstancias que han marcado nuestra vida. Y justamente porque son dolorosas, nos provoca no solamente dolor, ira, quizás, amargura, sino justamente esa falta de disposición a perdonar. Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado en la cruz por tu vida y por la mía, y que en esa cruz lo que Él justamente hizo es lo que ningún hombre puede hacer, y es perdonar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestro estado de vida, que es el hombre hoy delante de Dios vive equivocado, comete muchos errores, no solamente porque somos imperfectos, sino porque la ley del pecado que vive en nosotros todo el tiempo intenta alejarnos de Dios y a veces lo logra. Pero a través de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos perdonó. Partiendo de esta verdad, es que tú y yo tenemos que entender que en la vida para tener paz necesitamos también del perdón de Dios, ¿verdad? El ser humano comete a veces atrocidades justamente por odio o por la falta de disposición a perdonar. ¿Y cuánto necesitan esas personas? Pueden estar hoy en la cárcel, pueden estar hoy en el hospital, podemos ser nosotras, ¿no? Las que podemos haber sido heridas y no estar viviendo esa paz que a veces buscamos a través de las cosas materiales, a través de un viaje, a través de objetos que podemos comprar o de amores que podemos tener, pero sin embargo nada de eso puede lograr, ni va a lograr, esa es la verdad, que podamos tener la paz verdadera, esa paz que nos ayuda a comprender que aunque nos hemos equivocado,
hemos sido perdonados por Dios. Y es una paz, es algo sobrenatural. Es un sentir de quietud donde se aplaca todos esos sentimientos de ira, de odio, de sed de venganza, se van. Y queda eso, es como esa agua tranquila, donde en un momento pudo haber estado muy turbulenta, pero ahora las aguas se han calmado. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos, después de muchos años de vivir, que esas aguas que han estado tan inquietas, tan turbulentas dentro de ti y de mí, se aquieten, ¿verdad? Y podamos sentirnos serenos desde adentro. Porque a veces queremos callar todos los ruidos que están a nuestro alrededor, pero hay voces en nuestro interior que no callan. Y muchas veces tienen que ver justamente porque hay dolor, porque hay amargura. Si Jesús ha hecho, como te compartía recién, la obra tan gloriosa de entregarse por amor a ti y a mí, ¿verdad? ¿No deberíamos nosotras perdonar a los demás? ¿No deberíamos nosotros aceptar a los demás como son? ¿No deberíamos nosotras aborrecer nuestra falta de perdón? Porque tú y yo corremos en nuestra fe a Dios a pedirle a Dios que nos perdone porque nosotros queremos vivir bajo su bendición. Pero así como corremos prontamente a recibir ese perdón, somos muy... nos negamos a perdonar cuando nos fallan. Somos muy rápidas para correr a que nos perdonen, pero no somos tan fáciles de soltar el perdón. Y eso es injusticia. Y muchas veces tú y yo creemos que así es la vida. Pero sabes, la vida se va viviendo a través de la acumulación de acciones, porque cada acción que tú y yo tenemos en la vida trae una consecuencia. Entonces la paz también es una consecuencia de las decisiones que tú y yo tomamos en la vida. No es solamente como a través de una vara mágica que puede tocar nuestras vidas y ¡pum! Se fue el dolor, se fue el tormento y vino la paz. No, la paz es consecuencia de actos, de actitudes, de decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y a veces esas decisiones pueden contradecir lo que todo el mundo hace. Por ejemplo, como hoy, estamos hablando sobre esta falta de disposición a perdonar. Si estamos hablando de que necesitamos paz, justamente la paz la vamos a lograr al perdonar. Es un tema muy difícil y pareciera para nosotros imposible de obtener, pero sí es posible, sí se logra, si se quiere, sí se logra. Sabes, en la palabra de Dios, en la Biblia, quiero compartir contigo, está la historia es una parábola de dos deudores. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 18. Y cuenta así, cuenta que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Algo similar a hoy a 12 millones de dólares. Como no pudo pagar, su señor ordenó venderle a él, a su esposa, hijos y todo lo que tenía para pagarse la deuda. El deudor suplicó paciencia al rey y prometió pagar todo. El rey lo perdonó y lo soltó. Pero este deudor, el que fue libre, el que fue perdonado, se encontró con alguien a quien a él le debían 100 talentos, algo aproximado a 15 dólares. Y como no tenía para pagarle, dice que lo echó a la cárcel, a que le debía a él, hasta que pagase todo. Sus consiervos, al ver esto, lo hicieron saber al rey, a quien había perdonado a este primer deudor, quien muy enojado le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vamos ahora a compartir las lecciones de esta historia. Primero, quien no perdona es una persona totalmente egoísta, porque acepta el perdón de Dios o el perdón de una persona, pero no está dispuesta a perdonar cuando le fallan. Segundo,
Quien no perdona exige a los demás una perfección que esa misma persona no tiene. Y tercero, quien no perdona va a ser juzgada por Dios, de la misma manera que ella juzga a otros. Porque la verdad es esta, que cuando tú y yo no perdonamos a otros, es porque de acuerdo a nuestro criterio estamos juzgando que esa persona no merece nuestro perdón. Y sabes, ni tú ni yo somos llamadas a sentarnos como juez, en ese banco, en ese trono, ¿verdad? Mejor dicho, en el trono de Dios, en el lugar de Dios. No somos llamadas. Ese es un lugar solamente que le compete a Dios porque Él es perfecto y Él es Dios. Vamos a ver ahora algunas señales de un corazón no perdonador. Deseo de hacer justicia por nuestra propia mano. Obsesión en cuanto a pensar y hablar del tema. Una amarga angustia. Dificultades quizás para hablar con Dios. Ira. ¿Cuántas de estas cosas a ti y a mí nos pasan, verdad? Una mujer que está en amargura, como hablaba en programas anteriores, habla constantemente de eso que está en su corazón. Y no puede dejar de hablarlo. ¿Por qué? Porque es como una espina que está clavada ahí y duele. Y porque duele, la hace al corazón hablar. Y muchas veces a través del dolor decimos cosas insensatas, cosas que pueden provocar grandes incendios en la familia, en nuestras relaciones. ¿Sabes? Pensaba hoy cuántas veces tú y yo quizás nos enojamos en nuestro trabajo. Y hay cosas que nos pasan que sí, ciertamente pueden ser provocadas por la injusticia, pero a veces por no ser prudentes nos dejamos llevar por el enojo, ¿verdad? Y no pensamos que quizás esto, como así vino de repente, también se va a ir. Y tomamos actitudes sin pensar, locamente. Renunciamos al trabajo, le decimos todo lo que queremos decirle al jefe, cuando en realidad no era para tanto. Y si lo era, poder tomar un momento de quietud para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer con respecto a esta situación? En la discusión con mi esposo, lo que ha hecho mis hijos, un familiar, un vecino, lo que fuere, ¿verdad? Y no obrar locamente, porque cuando uno obra sin pensar, después hay consecuencias que vienen sobre uno, de las que después nos tenemos que lamentar. ¿Te interesa este tema? Bueno, estamos preparados ya para hacer una breve pausa. Pero yo quiero que tú pienses, mientras vamos a esta breve pausa, si tú eres de esas personas que te cuestan perdonar. Y si tú reconoces que realmente te cuesta perdonar, pregúntate ¿por qué? ¿Por qué es que tú no quieres perdonar? Perdonarla a ella, perdonarlo a él, perdonar a esas cuantas personas, porque dentro de ti está la respuesta a esta pregunta. Enseguida regresamos con Para Ti Mujer.
Bien, aquí estamos nuevamente con este tu programa Para ti Mujer. Qué tema apasionante, ¿verdad? Un tema donde pudiéramos compartir y me imagino si estuviéramos en una sala llena de mujeres, nos diríamos con los ojos, con la mirada, con los gestos, ¿verdad? Sí, eso es lo que me pasa a mí, y si tú supieras lo que yo he vivido, y si tú supieras lo que me han hecho, y tenemos cada una de nosotras una o muchas historias donde este tema, justamente la falta de disposición para perdonar, nos pasaríamos horas hablando, ¿verdad? Y discutiendo, ¿por qué no?, en el buen sentido de la palabra, sobre un tema tan actual, tan de nuestro diario vivir. Porque, como hablábamos anteriormente, es algo que tenemos que practicar día a día. No es algo de lo que podemos hablar hoy y ya después queda guardado, ¿verdad? Es un tema que todo el momento, a cada momento de nuestro diario vivir nos tiene que, somos desafiadas a perdonar a aquella persona que estamos quizás en la carretera y se pasó adelante y no le tocaba, o estamos, qué sé yo, no sé, por tomar una prenda y vino alguien que por ahí se adelanta a nosotros de una manera abrupta, ¿verdad? Y toma aquello que nosotros estábamos a punto de tomar, sea una posición de trabajo, lo que fuere, ¿verdad? Y nos encontramos con que, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Nos toca perdonar. Pero antes de continuar, no te olvides. Aquí al pie de pantalla están las direcciones, están los medios por los cuales anhelo con mi corazón realmente que tú puedas escribirme, que tú te puedas conectar conmigo. Yo quiero saber quién tú estás del otro lado, escuchando, recibiendo este mensaje, cómo impacta tu vida, de qué manera puedo colaborar de alguna manera. Este programa Para ti Mujer quiere colaborar en tu diario vivir para no solamente traer ánimo, sino traer salud, bienestar a tu vida espiritual. Todos aquí, como seres humanos, pasamos cosas difíciles, pero a pesar de ello, la vida es hermosa. Estar con vida es algo divino, porque solamente nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo importante no solamente es tener vida, sino aprender a vivir. Aprender a vivir, de eso se trata. Para ti, mujer, tocaremos temas de nuestro diario vivir, como siempre lo digo, pero donde podamos meditar en aquellas cosas que todo el tiempo tú y yo estamos obrando, haciendo, pensando, decidiendo, y que nos lleven a la reflexión para mejorar actitudes, gestos, patrones de vida, patrones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Y sabes, qué bueno y qué necesario es crecer como personas, porque no hay edad para dejar de crecer. Siempre uno está llamado a no solamente a madurar desde adentro, ¿verdad? Sino a crecer como humanos, a decir, bueno, quizás toda mi vida, con respecto al tema que estamos hablando hoy, tuve una negativa actitud hacia el perdón, hacia aquellas personas que me han hecho daño. Pero hoy entiendo que la primera persona dañada he sido yo. Y hoy realmente quiero cambiar ese patrón de conducta, porque reconozco que quizás me he apartado de seres que, aunque me lastimaron, no dejé de amarlos, pero me distancié por mi falta de perdón. O quizás fui demasiado orgullosa, ¿verdad? O demasiado altiva, y reclamé de otros, como decía al principio, una perfección que yo tampoco puedo dar. Y hoy, en mi caminar, puedo reconocer que sí que me equivoqué. Y si todavía tengo la oportunidad de pedir perdón, o a través de mis actos, hacerles saber a otros que estoy arrepentida, quiero hacerlo. Eso es madurez. Esto produce cambio en nuestras vidas. Quizás a nuestro alrededor pudiera parecer que es una locura, que esto no es sensato obrar así. Quizás no sea sensato, pero sí es divino.
¿Sabes por qué? Porque perdonar es un don divino. Uno perdona porque uno entiende que sin el perdón de Dios no viene la paz. Y sin esa paz no nos podemos sentir completas. No importa que estemos arriba, que estemos abajo, que estemos en medio de la prueba o estemos en un tiempo de vacaciones maravilloso. La paz nunca debe dejar de estar en nosotras, en nosotros. Pero la paz es consecuencia de actitudes que uno debe tomar. ¿Cómo limpiarnos, cómo librarnos de este enemigo del alma, la falta de perdón? Primero, debemos reconocer, como dije al principio, que es una actitud o una forma de vivir destructiva y que esto absolutamente es pecado delante de Dios. Cuando hablamos de que es pecado, significa que es una forma de vivir que Dios no admite, que Dios no bendice. De esta manera puede pasar que Dios sí nos escucha, pero no puede responder. Porque cuando Dios ve que un ser humano una y otra vez practica lo que Dios aborrece, Él no puede bendecir al que hace daño, al que hace mal. Dios bendice al que se propone, aunque le cueste todo, cambiar de actitud. Dios no busca en ti ni en mí perfección, pero sí busca disposición en nuestros corazones. Otra forma de librarnos es perdonando con el amor de Dios. Mira, tu amor y el mío es absolutamente limitado. Si yo tengo que perdonar o pensar en alguien que me ha dañado y tengo que pensar en que tengo que perdonarla o perdonarlo, no voy a querer. Ni me voy a sentir motivada a hacerlo, esa es la verdad. Porque lo que uno primero piensa es, yo no merezco esta actitud, yo no merezco que me pague de esta manera, yo no di o no sembré mal para que me devuelva este mal que vino sobre mi vida. Uno piensa así, uno comienza a meditar qué es lo que uno ha hecho para que la otra persona se haya comportado así con nosotros. Y sabes, a veces no hacemos nada malo. Simplemente la injusticia está en los hombres, están en los que nos han herido y también está en nosotros. Porque la disposición a perdonar no solamente tiene que ver con aquellos que nos han dañado a nosotros. ¿Qué tal de aquellas personas a quienes tú y yo hemos dañado o aún estamos dañando con nuestra falta de perdón? Hay personas que quizás están dispuestas a hacer muchas cosas para obtener tu perdón o el mío. Y tú y yo nos negamos a aceptar ese perdón. Pareciera como que tú y yo fuésemos Dios. Y el orgullo nos habla y nos dice que no, que lo que ha hecho es tan terrible que no tiene ni perdón de Dios. Y sabes, Dios no piensa así. Ya Dios entregó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario y no hay pecado tan grande que Dios ya no pueda perdonar. Porque todo pecado en la cruz del Calvario ya Dios, a través de la vida de su Hijo Jesucristo, Él ya perdonó. Enfrentar la situación con franqueza. Humildad más allá de la actitud de quien nos ofendió o hemos ofendido. Una de las formas de sanar nuestro corazón es ir y hablar con la persona. Tú me dirás, pero ¿qué me estás pidiendo? Es una locura. Estás loca, me dirás tú quizás, ¿verdad? Es una locura lo que me estás diciendo. Nos libera nuestra alma, libera nuestra forma de pensar y mientras vamos de camino a hacer ese llamado o a encontrarnos en esa cita que citamos a la persona que quizás se ha portado muy mal, muy mal. La razón que nos debe llevar primeramente a perdonar a alguien, primero es porque si Dios me perdona a mí, Él siendo perfecto, bueno y justo, a alguien como tú y yo, tan injustos y pecadores, esa debe ser una de las razones por las cuales yo no debo jamás negarme a perdonar a otros. Si Dios me perdona, lo mínimo que yo puedo hacer es perdonar a otros igual a mí. Y el segundo punto es, porque cuando yo perdono, yo soy la primera persona en ser beneficiada de esta acción. ¿Qué significa? Quizás tú al perdonar a otra persona o a esa persona,
La persona no cambie. Quizás siga con la misma actitud irónica, déspota, pero deja a la persona que continúe equivocada. Lo importante es lo que tú y yo hacemos por nuestra alma. No es para decir, ay, mira qué santa que soy, ay, mira qué buena mujer, qué buena esposa, mira que te perdoné. No, 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 porque no perdonamos para después echarlo en cara. Perdonamos porque necesitamos que esa herida que está en nuestra alma se cierre definitivamente para que ya no duela más y me deje de hablar, me deje de susurrar. Necesitamos tú y yo comprender que la primera persona beneficiada al perdonar soy yo. Soy yo, porque aunque las voces me susurren que fui una tonta, que lo que hice es irrisorio, no tiene sentido, yo sabré en mi interior, yo sabré que así como necesito el perdón de Dios para ser feliz, para recibir la paz, para seguir creyendo de que Dios va a bendecir mi vida, ese es el principio que me mueve a mí a perdonar, entonces lo demás no importa. Si cambia o no cambia, lo importante es que yo me he levantado para cambiar desde adentro hacia afuera. Y sabes, nos encontraremos con muchas sonrisas, con muchos abrazos y con muchas lágrimas que quizás nos digan gracias. Hacía años que estaba esperando por este abrazo, hacía años que estaba esperando por tu perdón, hacía años que estaba esperando por verte, por besarte. Tú y yo no sabemos qué tan profundo puede llegar nuestro perdón a aquellas personas con las que nos hemos distanciado. ¿Qué te parece si en esta hora vamos juntas a Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes. Es con tus fuerzas, es con tu fortaleza, es con el poder de tu amor, Señor, que nosotras podemos, por amar a otros, Señor, perdonarlos. Sin mirar si lo han hecho a propósito, si merecen el perdón, simplemente saber que al perdonar nuestra alma y nuestro corazón será sanado. Que quizás podremos volver a abrazar a estas personas con las que nos hemos distanciado. Dios, contigo nunca es tarde para volver a empezar. Creemos, Señor, que tú comienzas una obra maravillosa en el interior de cada una de nosotras. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, anímate. Estamos vivas, estamos con la bendición de Dios y estamos juntas aprendiendo cosas nuevas que nos llevan a ser mujeres diferentes, que vamos a marcar el destino de nuestras vidas y de aquellos que nos aman. Que Dios te bendiga y no te olvides que te espero aquí cada día en Para Ti, Mujer.